Y juntos vamos a proclamar como pueblo de Dios, junto a todos los demás hermanos en Cristo que están reunidos alrededor del mundo en todas las naciones, hemos venido hoy a proclamar que Él es Rey, Él es nuestro Rey, ¿cierto? Entonces le invitamos a que lo alabe hoy con alegría, con gozo y con gratitud, reconociendo de que estamos hoy acá es por su gracia. Con sus palmas. Todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone Rey. Digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. que todos los pueblos te alaben, Que toda tu creación hoy te corone Rey. digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, Eres Rey, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Sí, Señor, hoy te exaltamos porque tú eres nuestro Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey. eres Rey. Díselo. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Todos los pueblos Te alaben, que toda tu creación hoy te corone Rey. Digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey. eres Rey. Que todos los pueblos te alaben, Que toda tu creación hoy te corone Rey. digan, Digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey, eres Rey, tú eres Rey, eres Rey. tú eres Rey, Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Dale ese fuerte aplauso de gratitud al Rey de Reyes, al Todopoderoso. El Salmo 145 es el texto de la escritura que nos dirige hoy en la liturgia, en esta celebración. En el Salmo 145, versículos 17 y 18 dice: El Señor es justo en todos sus caminos
y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Señor, esta linda mañana nos presentamos ante tu presencia. Sabemos que es por tu gracia que estamos hoy acá. Es un gran milagro poder estar hoy acá porque tú nos amaste, viniste, Señor, y nos buscaste para hacernos hijos tuyos, para hacernos adoradores tuyos, Señor. Es por eso que hoy estamos acá reunidos, para celebrar tu grandeza, para declarar que eres justo en todos tus caminos, bondadoso en todas tus obras, y que cuando te invocamos, Señor, como dice esta escritura, tú estás cercano a los que te invocan en verdad. Guíanos, Señor, en la adoración, para que te exaltemos con entendimiento y con nuestro espíritu, Señor. Con sus palmas vamos a declarar que Él es Dios poderoso. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Señor, has soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. A proclamar juntos que todas las cosas vienen de Él y son para Él. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Todas
ese fuerte aplauso a Él, que Él es el único digno de suprema alabanza y adoración. Estamos ante ti, Señor, por tu gracia. Esa gracia sublime que nos alcanzó, que nos salvó, que nos rescató, para adorarte solo a ti, Señor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria mía. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Gracias.
nuestra alma estaba rota, herida, vacía, esclava al pecado, perdida. Pero tu gracia, Señor, nos perdonó, nos libertó, nos restauró, porque nos miraste con ojos de amor, Señor, de misericordia, de bondad, para darnos tu salvación, Señor. El Salmo 145, que es el que dirige nuestra alabanza y adoración esta mañana, en el versículo 10, 11 y 12 dice: que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y el esplendor de tu reino. Señor, en esta mañana, Padre bueno, confesamos que aunque sabemos, Señor, que alabar y bendecir tu nombre es muestra de nuestra gratitud, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y haces cada día, Señor, no muchas veces obramos así, en gratitud, en alabanza. Y mucho menos, Señor, cuando de pronto estamos pasando por situaciones difíciles, Señor. Olvidamos alabar y bendecir tu nombre, Señor, porque sabemos que aún en las situaciones difíciles, Señor, tú estás ahí, trabajando en nuestras vidas, Señor, formándolas. Y también, Señor, pasa que aún cuando lo tenemos todo, Señor, y vemos que todo está bien, Señor, pues nos olvidamos de ti, Señor, porque creemos que ya no te necesitamos. Así que, Padre, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no estar siempre en una actitud de alabanza, de adoración hacia ti, Señor, como muestra de nuestra gratitud por todo lo que has hecho en nuestras vidas y sobre todo por el mayor regalo que nos has dado, el de la salvación, Señor. Gracias, Padre bueno, porque aún así, Señor, podemos estar confiados, Señor, y creer que tu gracia, que nos perdona, nos capacita, Señor, todavía para creer que sigue perdonándonos cada vez, Señor, que cometemos el error de no andar en gratitud, el pecado de no andar en gratitud para contigo, Señor. Y gracias, Señor, porque creemos que esta gracia que nos perdonó nos hace tus hijos amados por la eternidad, Señor. Gracias por la gloria, Señor, de la cruz, Señor. Gracias. Que su perfecto plan mi pecado perdonó, cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud Él reveló
tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Bueno, y con todo el corazón anhelamos que llegues a entender y a vivir esto que parece extraño para todos nosotros, que el momento más ignominioso y cruel de la historia fue también el momento más glorioso y de más esperanza, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Una bienvenida muy cordial para todos ustedes. Si nos estás visitando por primera vez, al final queremos darte un detalle muy especial. No dejes de recogerlos en una bolsita azul que está al final. Y saludémonos unos a otros. Saludemos unos a otros ahí, el codito, la manito, el puñito, algo que se pueda. Y unas saludos muy especiales para ustedes que están en casa. Que Dios los bendiga. Es una alegría que nos está sintonizando también. Y bueno, que el Señor te bendiga y salúdense ahí en casa. Y apreciamos muchísimo. Si estás viendo en este momento, en mi reloj son las 10:29:30. Bueno, tomen asiento por favor, y este es el momento de ofrendar al Señor. Ahí en casa también pueden ofrendar. El sobre que está dispuesto acá tiene el código QR, pones tu celular y entras directamente a nuestra cuenta. Muchas gracias por tu fidelidad al Señor con tus diezmos y ofrendas. Y si lo vas a hacer presencialmente, físicamente, pues ponlo en este sobre, pero al final van a encontrar 2 urnas a cada lado de este auditorio y pueden depositarlos allí. Y gracias al Señor que nos ha provisto y nos ha bendecido para que podamos ser partícipes de su obra. Esta mañana tenemos 2 anuncios. El primero es
para los varones. Entonces, bueno, ahí van a ver un video que debe salir en este momento, que es un anuncio especial para todos ustedes, varones. Hola a todos los hombres de la comunidad cristiana Redil Estadio. Estamos tan agradecidos porque Dios, nos ha permitido iniciar un nuevo año con nuevas actividades. Ahora nos da la oportunidad de reunirnos presencialmente y esta vez se ha llegado la oportunidad para que todos los hombres nos podamos reunir. Sí, y aprovechamos para hacer la invitación a todos los hombres de la iglesia para que ese próximo 19 de marzo, viernes 19 de marzo a las 7 p.m. tendremos nuestro primer encuentro de hombres del año y vamos a estar tocando un tema que es sumamente importante para nosotros. Ese es el rol del hombre, o cuál es el rol del hombre según la palabra de Dios. Y esto incluye diferentes áreas, Will: la familiar, en la sociedad, en su trabajo. Entonces quisiéramos que pudieras acompañarnos, que pudieras invitar a más personas de la comunidad o de afuera para que tuvieran un tiempo especial. Solo estaremos los hombres esta vez. Así es entonces que les invitamos a que hagan su inscripción por medio de la página de la iglesia, que es www.redilestadio.org, a partir del próximo miércoles. Y bueno, la invitación está abierta para que tengas en mente a todos los hombres que tú consideres este espacio sería de gran edificación y bendición. Así que te esperamos entonces. Los esperamos. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, espero que todos los varones pues se animen este viernes. Y si, las damas también se reúnen los miércoles y todo. Y si quieres saber más información, pues nos sigues en las redes. Pero también nosotros producimos los jueves una cosa que se llama Noti Redil, que ayuda a entender qué cosas pasan en la iglesia y cómo te puedes vincular y crecer dentro de esta iglesia. Una de ellas es que nosotros enfatizamos mucho el tema de la membresía y tal vez vas conociendo más de esto. Algunos ya están muy informados que para nosotros eso es esencial, ser miembro real de una iglesia. Y bueno, hay un proceso, cursos y todo lo demás. El próximo mes vamos a anunciar curso de membresía, pero este domingo tenemos asamblea de miembros a las 3 de la tarde y va a ser híbrida, tanto presencial como virtual. Hay registro y todo lo demás, así que ustedes que ya son miembros no se olviden de esto. Hoy especialmente queremos orar en nuestra oración pastoral por la familia Bulla que está con nosotros, Milton y Julieta. Recibámoslos con un aplauso. Ellos son misioneros, han entregado su vida para ser misioneros de largo plazo. Ustedes saben que hacemos viajes misioneros, pero también tenemos misioneros de largo plazo que la iglesia sostiene para que puedan servir ahí en la selva. Y miren esta preciosura de niños. Yo les decía, ¿es que en la selva los niños se hacen más bonitos o qué? Tal vez sería una recomendación para los que quieren encargar niños en la iglesia: váyanse y encárguelos en la selva. Preciosos. Bueno, muchas gracias Milton y Julieta por estar con nosotros, con su familia. Cuéntenos un poquito de su ministerio y aseguren que esta iglesia siga orando por ustedes, por favor. Bueno, iglesia, muy buenos días. Gracias de verdad por este espacio. Somos la familia Bullacano: Juanita, Natanael, Julieta y Milton. Y bueno, por la gracia de Dios estamos en este momento ubicados en Florencia, Caquetá, con miras a ir a la comunidad indígena Los Coreguaje. Es una comunidad más o menos de 3.000 a 3.500 personas. Entonces la idea es poder ir a instalarnos allí. Este año, si Dios quiere, vamos a salir de Florencia, que es la capital de Caquetá, a instalarnos en un pueblo mucho más adentro en la selva para estar más cerca de los indígenas Coreguaje. Y con la gracia de Dios también allí ya tenemos más integrantes en el equipo. Este año se vincula Hans y Liliana Frank. Ellos también son profesores del Instituto Bíblico de allí en Nuevos Horizontes. Entonces ya el equipo está completo y si Dios quiere, este año, si el Señor lo permite, estaremos haciendo viajes más a la comunidad y creciendo mucho más en este ministerio. De verdad que ha sido una bendición poder estar allí y ustedes acompañándonos en oración en medio de todo este proyecto. Bueno, y buenos días, y también quería darles muchas gracias a todos ustedes porque como iglesia nos han estado acompañando. Gracias porque han dejado ver la fidelidad del Señor a través de ustedes
Y bueno, cada petición de oración que enviábamos mes a mes, hemos visto cómo el Señor responde, cómo el Señor nos ha guardado la salud de los niños. Y todo eso es gracias a que ustedes también están participando con nosotros y bueno, al Señor que es tan fiel en todo este proceso. Entonces, gracias por hacer parte de este proyecto para que se escuche el Evangelio en lo más recóndito de la tierra. Bueno, muchas gracias. Y en el salmo que nos guía hoy en la adoración, en el verso 12 dice, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Bueno, muchas gracias por ustedes estar representando al pueblo de Dios allá. Ellos son miembros del redil de Envigado, pero entre todos los rediles los apoyamos. Yo voy a pedir a Panky, que es nuestro director de One Vision, que es el nombre de nuestro departamento de misiones, que ore por los hermanos y los bendiga, y juntos oremos por ellos en el nombre del Señor. Y antes de orar, queremos mostrarles, hace 15 días estuvimos aquí despidiendo a Liz, ya ella está allá en el Medio Oriente, y queremos mostrarles como una fotico de la iglesia donde ella va a estar sirviendo allá durante un año, una iglesia, miren, muy bonita, y ahí está también con una compañera de Irak, que va a ser como su asistente en temas de traducción y en el consultorio. Entonces, para que estén también orando mucho por ella. Y bueno, vamos a orar por Milton y Julieta. Ellos son del redil de Envigado, pero nuestra iglesia ha decidido también apoyar este ministerio, este proyecto misionero en el Caquetá. Ellos han decidido ser misioneros por toda su vida. Vamos a ver hasta cuándo Dios los tiene allá. Entonces, para las personas que son nuevas, que han estado llegando recientemente aquí en la iglesia, se los presentamos. Se pueden acercar a ellos, preguntarles lo que quieran y también orar por ellos. Al final hay unas tarjetas que tenemos para que los puedan recordar siempre. Señor, te damos gracias y reconocemos esta mañana que tú eres nuestro creador, el creador de los cielos, de la tierra, de cada individuo que estamos y que ha vivido en este planeta Tierra. Y eso incluye también a los indígenas. Sabemos, Señor, tu deseo de que tu evangelio llegue hasta lo último de la tierra, hasta el Medio Oriente, África, Asia, pero también hasta a estas tribus indígenas aquí en nuestra Colombia. Oramos por Milton, por Julieta, por su familia ahora extendida, para que tú les des fuerzas, valor, Señor, tenacidad para persistir, Señor, en la proclamación del evangelio. Ayúdalos, Señor, con creatividad, con ideas frescas. Ayúdalos con gracia delante de los indígenas también. Ayúdalos a aprender el idioma. Ayúdalos en el desafío de hacer y vivir el ministerio de la familia en este contexto. Ayúdales también con la provisión económica para la salud, la educación, la vivienda, para todo. Y fortaléceles espiritualmente, Dios. Los bendecimos, Señor, y confiamos en que tú vas delante de ellos. Y que ellos son tus representantes allá en el Caquetá, Señor, y que oramos para que cada vez que ellos prediquen el evangelio, Señor, personas puedan verte y puedan encontrarse contigo. Te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Y también si el Señor les guía en su corazón, hablar con ellos y bendecirlos, adelante. Estamos felices de que juntos somos parte de la obra misionera. Bueno, Pastor Cristian, bendíganos, hermano, con la palabra del Señor en esta mañana. Buenos días para todos. Bueno, quiero invitarlo que por favor abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a ir de una vez a nuestro texto. Evangelio de Juan. Recuerden que hace 8 días iniciamos una nueva serie. ¿Se acuerdan el nombre? Una frase cortica. Bueno, vamos a ir aprendiéndola y a recordarla. Se llama ¿Cómo lo sabrán? En el contexto del discipulado. Vamos ahora a procurar, con la ayuda del Señor y en los textos que vamos viendo, responder a esa pregunta. ¿Cómo lo sabrán? Y para hoy yo quiero responder a esta pregunta de la siguiente manera, guiados por la palabra. Por la manifestación de su poder. Por la manifestación de su poder. Y quiero que miremos por favor en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. Uno de los milagros quizá más recordados
de nuestro Señor Jesucristo, está allí. Así que vamos a leerlo en este momento. Dice la palabra del Señor. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esa gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por los registros que han quedado para bendición de nuestras vidas. Nosotros anhelamos que esta mañana podamos ser bendecidos cuando vemos tu poder en acción. Y al reconocer que tú eres el Señor, como hemos cantado esta mañana, tú eres el Dios poderoso, y nosotros nos maravillamos de lo que tú haces y queremos anunciar de ello. Bendícenos, Padre, por favor, en tu palabra. Guía nuestros pensamientos y corazones para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, déjenme darles, por favor, unas aclaraciones de este milagro que se registra, que todos hemos escuchado. Este milagro aquí en Juan es la 4ª señal que menciona el evangelista, porque Juan particularmente menciona 7 milagros de Jesús, y como que Juan los escoge muy bien para que de ellos poder notar la identidad de Jesús, que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Así que esta alimentación de los 5,000 es la 4ª señal de esas que Juan menciona en su evangelio. Pero también es muy significativo de este milagro en particular, que es el único de los milagros de Jesús, aparte de su resurrección, que se registra en todos los evangelios. Y eso ya de por sí nos dice su importancia, ¿verdad? Yo voy a hacer alguna mención de algunos detalles que agregan los otros evangelistas y que nos ayudan como a reconstruir muy bien la historia. Quizá Juan es mucho más teológico, y ya vamos a ver un poquito por qué decimos eso. Aunque los milagros de Jesús todos fueron sorprendentes y maravillosos, de la alimentación de los 5,000 en particular genera como una sensación de ver como de manera tan especial al Señor creando aquí, ¿cierto? Multiplicando estos panes y multiplicando estos peces. De hecho, cuando mencionamos de este milagro, es un milagro que afectó a más personas que todos los otros milagros. Aquí solamente se registran los hombres, y solamente contando hombres habían, dice el Evangelio, 5,000 aproximadamente. O sea que imagínense la cantidad de personas a las que afectó este milagro, y eso hace que sea pues muy sobresaliente y relevante para nosotros. Cuando miramos este texto, en particular esta enseñanza de Jesús, vemos mucho de las motivaciones de la multitud, mucho de nuestras motivaciones también, y de nuestras acciones que reflejan muchas veces nuestra falta de fe o de apreciar
el poder de Dios. Pero es precisamente, yo creo que estos textos o estas historias de Jesús que nos permite como volver a ver en Él quién es Él y que nuestra fe sea avivada, como la fue también para los discípulos en aquel momento. Yo me pretendo guiarlos en esta mañana a través de 4 palabras que nos pueden ayudar como a ver cómo es que este milagro de Jesús nos evidencia su poder. 4 palabritas. Una es una necesidad que vemos en este texto. 2, una pregunta que hay en el texto. 3, un milagro. Y 4, un propósito que tenemos con este milagro. Así que vamos a iniciar por esta necesidad. Una necesidad. Ahora, una necesidad que mostró la compasión de Jesús. ¿Sabe que cuando uno mira lo que Jesús hizo en su ministerio, en su vida terrenal, uno puede darse cuenta que Jesús no usó su poder para hacer obras, digámoslo así, como excéntricas o extravagantes que pudieran llamar la atención de toda la gente, aunque sus milagros de por sí eran así. Pero, por ejemplo, uno no ve a Jesús volando. ¿Ustedes se imaginan a Jesús volando por toda Jerusalén? ¿Qué impacto generaría en la gente, verdad? Algo así. O Jesús desapareciéndose de un lugar y apareciendo en otro lugar. Imagínense el impacto que eso podría ocasionar en la gente. Recuerda uno, por ejemplo, cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo que se lanzara. ¿Se acuerdan de ese lugar tan alto? Y que todos los ángeles acudirían a él. Y Jesús rechazó ese tipo de tentación para no mostrar su poder de esa manera. Pero más bien uno puede ver en la persona de Jesús evidenciando su poder en medio de la necesidad. Aquí hay una multitud que se acerca a Jesús, que particularmente el Evangelio de Marcos nos dice que ellos estaban descansando después de un día de mucho trabajo de Jesús enseñar la palabra y los discípulos estar atendiendo a la gente. Y estaban ellos sentados ahí en un monte, como dice aquí el versículo 2, y en medio de eso interrumpe una multitud nuevamente a Jesús. Otra vez ahí viene la multitud a buscar a Jesús. Pero saben que cuando Jesús ve a esta multitud, ve algo en ellos. Y a pesar de que esta era una multitud necia, porque uno puede notar en el capítulo 5, capítulo 6, que había un rechazo como a creer en la persona de Jesús. Era una multitud más bien que parecía estar motivada por lo que veían en Jesús, por lo que hacía, pero no por un verdadero arrepentimiento o no por una convicción verdadera de quién era Jesús. Pero a pesar de eso, cuando Jesús mira a la multitud, Él ve una necesidad en ellos. En el Evangelio de Marcos dice que Jesús sintió compasión de ellos y Lucas dice porque eran como ovejas sin pastor. Y eso realmente muestra mucho del corazón de Jesús. De que Jesús veía a esta gente y la veía con ojos de amor. Las vio con compasión. Él vio que había necesidad en ellos y aunque Él sabía cuáles eran las motivaciones precisas por las que ellos estaban buscándolo a Él, aún así Jesús ve que hay una necesidad y una oportunidad para satisfacer especialmente en este caso, el hambre que tenía esta multitud. Y bueno, eso me hace pensar mucho cuando yo meditaba en este pasaje acerca de esto de que nosotros somos imitadores de Jesús. Y de que nosotros, al ver el carácter de nuestro Señor, somos llamados a obrar como Él. Por un lado, viendo a Jesús, conociendo la necesidad. El Dios que conoce la necesidad de nosotros. El Dios que es propicio a nuestra necesidad y que conoce nuestras mayores necesidades y que se compadece de eso. Pero también que nos anima y que nos llama a nosotros a ser compasivos. Yo encontré esta definición de compasión. Dice que la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro. Es el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Es decir, es como el sentimiento, como lo que se mueve por dentro, ¿verdad? Y que empuja a una acción. Y eso es precisamente lo que Jesús está haciendo acá. Y es lo que de alguna manera como que Jesús está
moviendo también a sus discípulos, porque precisamente eso es lo que luego él va a preguntarle a Felipe, cómo saciar el hambre o cómo conseguir alimento para todas estas personas. Esto de cómo veía Jesús a la multitud nos plantea una pregunta a nosotros, y es, ¿cómo nosotros vemos a nuestro alrededor? ¿Cómo tú y yo vemos en los que están a nuestro lado? ¿Podemos identificar con compasión necesidades, situaciones que ameritan mostrar y evidenciar el amor de Dios, su poder a través de la obra de nuestro Señor? Creo que eso nos hace ver a nuestro Señor compasivo y nos hace pensar en nosotros, en nuestra compasión. Pero bueno, ya veremos más adelante de cómo se conjuga eso de la necesidad física y la necesidad espiritual, porque eso es muy importante aquí en este texto, y especialmente en todo el capítulo número 6, pero ya vamos a ir a eso. Pero esta necesidad que Jesús identifica en la multitud nos conduce en segundo lugar a una pregunta, y Jesús levanta una pregunta aquí, después de que él identifica que esta multitud viene y que padecen de hambre, no tienen comida, no tienen pan. Y es en medio de esa necesidad que Jesús plantea una pregunta. Ahora, miren la pregunta que Jesús le hace a Felipe. No sabemos exactamente por qué razón Jesús levanta esa pregunta a Felipe, pero se la hace a él. Posiblemente Felipe, no sé, algunos comentaristas dicen que posiblemente él dirigía la parte de logística, de organización. Pero Jesús le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Ahora, Jesús no estaba buscando ideas para ver qué solución tener en ese momento a esa problemática, ¿cierto? De hecho, el texto dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús plantea esta pregunta a Felipe, dice, para probarlo y para fortalecer la fe, no solamente de Felipe, sino también de los discípulos que estaban ahí, que estaban también recibiendo indirectamente la misma pregunta que se le hacía a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar pan para que toda esta gente pueda comer? Imagínense ustedes el impacto de la pregunta que Jesús le hace a ellos, ¿verdad? A Felipe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo alimentar a tanta gente? ¿Verdad? No sé si le ha pasado a usted que a veces está esperando una visita y le dicen que van 2 personas y cuando usted se da cuenta ya en la puerta vienen 10, ¿cierto? Y entonces usted piensa, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo? Y a veces, aunque uno le eche agua a la sopa, ¿cierto? Usted no alcanza para tantos. Pero esa es como la idea, como la sorpresa de por qué nos lanzas a nosotros, ¿verdad? Este problema a nosotros. Y miren la respuesta de Felipe. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Ahora, otro discípulo, Andrés, se suma a la conversación y dice que él trajo un muchacho y dice, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Es decir, miren a los discípulos que, digamos, de alguna manera respondieron a la pregunta de Jesús muy bien, acertadamente. Uno no sabe cómo ellos hicieron los cálculos para llegar a esas cifras, pero puede notar mucho, digamos, de pronto de Felipe, de esa capacidad de organización, ¿verdad? Que él pudo ver a la multitud y decir, más o menos se requieren lo que equivaldría a 8 meses de trabajo. Imagínense en eso, de un obrero normal, ¿cierto? ¿Dónde está ese dinero? Y no solamente, si estuviera ese dinero, ¿dónde se compraría? Porque ese era un lugar desierto en el que ellos se encontraban. Y dónde hubiera un lugar donde produjera tanta comida en un momento para darle a tanta gente de comer. Es muy interesante eso, porque aunque los discípulos hicieron una acertada evaluación, hubo algo en lo que ellos fallaron. Y es que ellos dejaron por fuera a Jesús de la ecuación. Aunque Jesús estaba con ellos, ellos no percibieron a Jesús como parte de la solución. Y Juan nos dice en el capítulo 2, muy interesantemente, que el milagro con el cual los discípulos creyeron en Jesús fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, que estos discípulos ya habían presenciado un milagro extraordinario, donde Jesús había convertido agua, ¿cierto? Un elemento natural, en vino. Pero para ellos, y aunque también habían visto otros milagros de Jesús de sanación y de liberación,
En ese momento del problema, de la situación, para ellos Jesús no era parte de la solución. Es decir, Jesús se les perdía a ellos de su vista. Y yo creo que lo que pasa aquí es que Jesús precisamente plantea esta pregunta para desafiar la fe de ellos. Y yo creo que el Señor nos pone a nosotros constantemente en escenarios como esos, donde se desafía nuestra fe, donde el Señor aprovecha circunstancias donde nosotros nos vemos ilimitados, nos vemos limitados, nos vemos como incapaces, como que no tenemos los recursos para tal situación o para enfrentar tal problema, pero precisamente Dios nos pone en esas circunstancias para decirnos, ¿y qué vas a hacer? Y claro, nuestra naturaleza es agarrar de lo que tenemos en la mano, y ellos pensaron que esto era lo que tenían. Pero Jesús quería mostrarles algo más, y era que Él estaba presente en medio de esa situación. Y yo creo que nosotros somos desafiados en eso. De hecho, la palabra da abundante testimonio de cómo el Señor nos pone en situaciones de ese tipo. Por ejemplo, recuerden ustedes al pueblo de Israel salir a la guerra y enfrentarse con grandes ejércitos. Y uno pensaría que Dios obraría en bendición para el pueblo multiplicando los soldados de Israel, ¿verdad? Pero uno encuentra situaciones como estas: reduce el ejército. Y uno piensa, ¿cómo es eso? Sí, ¿cierto? ¿Cómo es que una promesa que Dios da de que de ti saldrá una gran nación, la recibe un hombre que ya es viejo en su edad, pero que además su esposa es estéril? ¿Y cómo es que Dios pone en esos escenarios para desafiar nuestra fe? Y precisamente para dejarnos ver que no se trata de nosotros, se trata de Él, que no es por nosotros, es por Él. Dios te pone a ti y a mí en diferentes situaciones donde tú y yo tendremos que reconocer nuestras limitaciones, nuestra escasez, nuestra falta de recursos, por una razón: para que su nombre sea engrandecido a nuestra vista. Y eso es lo que sucede en este texto, porque lo que ocurre después, y esto es lo que nos lleva a nuestra tercera palabrita, es un milagro. Un milagro. Hay una necesidad que lleva a la compasión, hay una pregunta que desafía la fe, pero aquí también hay un milagro que demostró el poder divino de Jesús. Y a partir del versículo 10 nosotros vemos lo que Jesús comienza a hacer después de ese diálogo que ha tenido con ellos, y de que hay algunas cosas ahí para comer, pero que no es suficiente. Jesús dice esto: haga que se sienten todos. Y otros evangelios dicen que se agruparon de a 50 y de a 100, y que los discípulos estaban participando de esa organización. Pero es la imagen como del anfitrión, ¿verdad?, que sienta a su visita y se dispone para alimentarlos. Y aquí viene el despliegue de uno de los milagros más maravillosos y especiales que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la multiplicación de estos panes y la multiplicación de estos peces. Ahora, los panes que encontró Andrés no eran panes de 5 metros ni de 10 metros, no era nada de ese tipo de cosas para suponer que era suficiente, no. Más bien eran panes pequeños, ¿cierto? Torticas, posiblemente dicen muchos que eran como la lonchera de un niño, ¿verdad? Como para prepararse un pequeño sándwich en medio de esa celebración o de esa actividad. Pero que en medio de lo que Jesús toma en sus manos comienza a multiplicarse. Yo no sé cómo sería eso, y yo creo que nuestra imaginación vuela mucho ahí, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería de que Jesús comienza a repartir este pan, a distribuirlo, y comienza a multiplicarse en sus manos? Imagínense, pan que no había sido traído por el movimiento, digamos, natural de sacarlo de la tierra. No, Dios está creando en ese mismo instante pan, y está creando peces que nunca han estado en el mar. Increíble eso, ¿no? El Señor está multiplicando. Y miren, yo creo que nosotros necesitamos pensar en esto. La clase de Dios que tú y yo tenemos. ¿Quién es nuestro Dios? Miren, si bien es cierto que nosotros nos cuidamos mucho de estar dando discursos como de que tú tienes que tener un milagro todos los días, ¿verdad? Y de que
tú necesitas un milagro de Dios todos los días o de que tú te mereces un milagro de Dios. Si bien es cierto que nos cuidamos de ese tipo de cosas que nos ajustan con la palabra, también es cierto que tú y yo necesitamos tener a la vista quién es nuestro Dios y su gran poder. ¿Qué es lo que Él puede hacer y qué es lo que Él hace con su gloria, con su poder? Aquí dice que había más o menos 5,000 hombres, pero esta historia no registra la presencia también de mujeres que indudablemente estaban allí y también de niños, lo que posiblemente nos arrojaría, y muchos están de acuerdo en esto, como una cifra entre 15,000 y 20,000 personas. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de 15,000 personas o 20,000? Yo no sé cuánto es eso, quizá la mitad del estadio aquí, que está cerca de nosotros, quizá llenar el estadio en la mitad de sus gradas. Imagínense lo que significa eso de ver la multiplicación de esos panes y de esos peces. Ahora, yo creo que esa historia, cuando muestra ese milagro de Jesús, tiene toda la intención precisamente de ver que nosotros no somos los que podemos solucionar una necesidad. Que precisamente es que nosotros bellamente más bien somos llamados a ser testigos y a participar de la obra del Señor. Es decir, que cuando tú y yo vemos el poder de Dios, somos maravillados porque podemos ser testigos cercanos de lo que Dios está haciendo y de su obra, y que podemos participar de eso, aunque nosotros somos solamente instrumentos débiles y frágiles, pero que Dios se vale para usar, así como en ese momento permitió que sus discípulos se fueran testigos de tal milagro, de tal evento que quedaría, por supuesto, registrado para siempre en sus memorias, pero que además ellos pudieron ser participantes de eso, de ver la obra del Señor. Y eso somos tú y yo, queridos amigos. Es que tú y yo somos unos a los que el Señor nos llama a participar de su obra. No a ser protagonistas, sino participar de lo que Él está haciendo. Es que precisamente este milagro tiene la intención de resaltar la figura de nuestro Señor, la identidad de quién es Él, y de que solamente Él sea reconocido y que solamente Él sea glorificado. Y eso nos conduce a nuestra última palabra. Recuerden, una necesidad, una pregunta, un milagro y un propósito. Porque este milagro que Jesús hace de la multiplicación de los panes y los peces tiene un propósito muy contundente en la persona de Jesús, en su ministerio, también los evangelistas, y en lo cual ellos nos han dejado aquí. Versículo 14. Miren lo que es el versículo 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, ¿qué fue lo que la gente comenzó a decir? Miren lo que la gente comienza a decir. En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Ahora miren, lo que la multitud identificó en ese momento en Jesús cuando vieron la multiplicación de los panes fue conectarlo directamente con ¿quién? ¿Recuerdan ustedes de pronto, Antiguo Testamento? Con Moisés, cuando el Señor trajo el maná, ¿verdad? En el desierto. Y claro, se había dicho que habría de venir un profeta que estuviera en medio de ellos, que hiciera obras o señales como las de Moisés. Y aquí está Jesús y ellos están apreciando lo que Él está haciendo y conectan directamente a Jesús con este profeta. Pero ellos están identificando a Jesús como el libertador terrenal que ellos querían tener, porque este es uno que sacia el hambre física, este es uno que sana a las personas. Y claro, ellos están listos para decir, tú eres nuestro próximo rey, pero rey en las condiciones que ellos querían, condiciones egoístas y que ellos no querían entender, ¿verdad? Para ver allí en Jesús a ese rey terrenal. Esa es la razón por la cual Jesús dice en el versículo 15, dándose cuenta de eso, se retiró, se fue a un lugar a estar solo, porque conocía la intención que había en ellos y lo que ellos querían hacer. El propósito de Jesús con sus señales no era precisamente esto. Lo que Jesús quería con sus señales era mostrar quién era Él y cuál era la mayor necesidad que tenía esta gente al acercarse a Él. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, miren lo que dice en el versículo 36, dice así: porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo,
es decir, todas estas cosas, y que estoy haciendo, dice Jesús, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y en el capítulo 10, versículo 25 dice, ya se lo he dicho a ustedes, le dice Jesús, especialmente allí a los líderes religiosos, y ustedes no lo quieren creer. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. En una oportunidad, cuando Juan estaba prisionero, él envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, oye, ¿verdaderamente tú eres el que estamos esperando o habremos de esperar a otro? Y cuando Jesús recibe esta pregunta de parte de los discípulos de Juan, Él les dice, miren lo que está pasando. Y Él los invita a que ellos vean que los ciegos están recobrando la vista, que los cojos están caminando, que muertos se están levantando, que hombres endemoniados están siendo libres. Y le dice, vayan y cuéntenle esto a Juan. Porque Juan sabe que eso es precisamente, que esas obras de Jesús señalaban y apuntaban a quién era Él. Mientras esta gente se acercaba para comer físicamente y estaban fascinados con Jesús porque les ofrecía pan, porque les sanaba sus enfermedades, Jesús les estaba mostrando que Él era el pan que saciaba sus corazones, que saciaba su alma. Porque este texto, o este milagro, queridos hermanos, realmente apunta hacia una verdad muy profunda que está en el resto del capítulo 6. Y es el hecho de que Jesús dice que yo soy el pan. Miren lo que dice el versículo 32 de este capítulo 6. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Queridos hermanos, ¿saben? La necesidad que más agobia nuestra vida no es asuntos de salud. La necesidad que más agobia nuestra vida quizá no es la escasez en la economía o no tener el pan físico. La necesidad que más agobia el alma es el hambre que hay en nuestra alma. Es el hambre que hay en nuestro corazón. Por eso Jesús hace este milagro para mostrar que aunque ellos venían por una motivación equivocada, Jesús les está mostrando en su compasión y en su amor cuál era su mayor necesidad. Y Él les dice, yo soy el pan. Yo soy el verdadero pan, el que ha bajado, el que ha descendido, para que ustedes puedan comer de mí, verdaderamente ser saciados y verdaderamente encontrar satisfacción para sus almas y para sus vidas. No hay otra cosa que pueda saciar. Este milagro se nos relata para recordarnos en la historia de nuestras vidas la figura central de nuestro Señor Jesucristo. Su poder es el que produce milagros, es su poder. Nosotros somos limitados y somos llamados a participar de su obra, de esa obra que Él está haciendo. Y déjenme terminar con dos aplicaciones esta mañana a la luz de este texto. Hemos dicho que la serie es ¿Cómo lo sabrán?, ¿verdad? Y hemos respondido por la manifestación de su poder. Ahora déjeme decir esto para terminar. Dos aplicaciones. Tú y yo necesitamos salir de nuestra comodidad y mirar a nuestro alrededor. Porque el poder de Dios se manifiesta en la necesidad que hay. El poder de Dios se da en la cotidianidad, no en eventos estrambóticos. El poder de Dios se da en medio de lo que está ocurriendo, en medio de nuestras vidas, de familia, de amigos, ¿verdad? Que el Señor nos permite a ti y a mí poder sentir compasión por otros para mostrar su amor en aquellas obras que llegan a ser eternas. Y hay muchas oportunidades, si tú miras y si miramos a nuestro alrededor, tú y yo somos llamados a sentir compasión, que el poder de Dios se evidencie en eso, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a que podamos ver con compasión a quién está a nuestro alrededor. Y en segundo lugar,
Quizá tú hoy te sientes incapaz o te ves como incapaz, como alguien que carece de recursos o como alguien que carece de habilidades y tú dices, pero ¿qué puede hacer el Señor conmigo? Recuerda que quien suple es el Señor. Recuerda que el poder es de Dios y no de nosotros. Como Pablo dijo también en Corintios, ¿cierto? Que él había colocado la excelencia, su poder en nosotros, su poder en vasijas de barro, para que la excelencia fuera de Dios y no de nosotros. Así que el Señor nos ayude a ti y a mí a poder evidenciar el poder de Dios y poder llevarlo a otros, recordando esto, la compasión y recordando que en lo que somos, en lo que Dios te ha puesto a hacer, en eso Dios puede usarte para mostrar su poder y mostrar su gloria.